multiplica al rango promedio. Y en el caso del superior, en lugar de menos, la línea central va a ser más, la línea central más ese factor. ¿Esas constantes de dónde salen? Esas constantes salen de una tabla de constantes, ahorita la voy a compartir, donde nosotros tenemos los números de lo que son las unidades que me constituyen o los tamaños de su grupo. De allí la importancia de saber qué constituye ese número para yo no irme a equivocar en el valor de la constante y que me salgan erróneos los límites de control. Al salirme erróneos los límites de control, yo puedo errar en la interpretación y evaluar mejor el comportamiento de lo que es el proceso. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? En este caso, hicimos constantes esos cálculos para cada una de las muestras. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de facilitar posteriormente la gráfica, ¿sí? Entonces hicimos constantes para todas las muestras, el valor tanto de la línea central como de los límites de control para el gráfico de medias, y luego lo hicimos para determinar lo que era el gráfico de rangos. ¿Quién va a ser la línea central? La línea central va a ser el rango promedio, es decir, la columna donde yo determiné los rangos, ¿sí? En la parte inferior, que está resaltado en amarillo, como lo tiene allí Kevin, promediamos lo que fueron esos rangos, ¿sí? Ese va a ser el valor de mi línea central y por eso es que allí está constante para todo, para efectos de gráfica principalmente, que sea fácil y que quede constante todo ese valor. Entonces, después lo que hicimos fue utilizar o seleccionar lo que fueron los valores constantes de los límites superior e inferior y línea central para las medias, con el valor de las medias y graficamos el superior y el inferior de los rangos. Seleccionamos lo que fueron los valores de los rangos con los límites de control que estaban constantes. Y de allí entonces, esos fueron los resultados que nosotros obtuvimos en esa ocasión para el comportamiento del proceso. ¿Qué interpretamos nosotros de ese comportamiento del proceso? Primero nos damos cuenta que todos los puntos en ambas gráficas, tanto las medias como los rangos, están dentro de mi zona de control. Ninguno de los puntos sale ni del límite superior ni del límite inferior. ¿Qué puedo concluir en ese caso? Ah, y algo también bien importante. Yo no veo ningún patrón que se repite cíclicamente, sino que los puntos están ubicados aleatoriamente por encima, por debajo de lo que va a ser mi línea central. En ese caso, yo puedo concluir que mi proceso está bajo control. ¿Por qué? Porque todos los puntos están dentro de mi zona de control. No hay un patrón específico de comportamiento del proceso. Entonces, en este caso, es un proceso bajo control que tiene influencia de ciertas causas comunes. Sí, hay una variación en el proceso, porque difícilmente vamos a eliminar la variación. Siempre va a estar presente en los procesos. ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso, la variación está ocasionada por causas comunes. ¿Qué sucede con esas causas comunes? Me mantienen mi proceso bajo control, como lo estamos viendo, y difícilmente yo las voy a poder eliminar. Entonces, yo puedo trabajar, puedo, como quien dice, reducir. Hay que evaluar si está muy cerca o muy lejano, o hacer otro estudio posteriormente para saber qué necesito hacer en el proceso, o perfectamente puedo seguir trabajando de esta forma. Bien, gracias, Kevin, por compartir allí la información. De nada, gracias por la instancia. Ok. Bien, quisiera saber si alguno de los que están de Colombia tiene alguna duda en particular. Sé que iba como un poco rápido. Es válido si tienen alguna, quieren que aclare algún detalle en particular. ¿Tienen duda, consulta, inquietud? Bueno, parece que no. Bien, entonces, en función de eso, ok, aquí hay una fracción de lo que veíamos de la
de las constantes que se utilizan para la construcción de los gráficos de control. Es una tabla más o menos de esta forma que tienen unos factores ya establecidos para la estimación de las líneas de control. Y tenemos en una columna lo que son el tamaño de n o tamaño de su grupo. Y tenemos valores para las diferentes constantes. ¿Qué es importante? Fíjense que en las expresiones para determinar mi línea central y mis límites de control, yo vinculo A2 mayúscula y en el caso de los rangos, D3 y D4 mayúscula. En este caso está resaltado estos valores porque el ejercicio que hicimos tenía 5 unidades que me constituían una muestra. Entonces, para ese n de 5, la constante A2 tiene un valor de 0,577, que es el factor que voy a incluir en esta constante. Y en el caso del gráfico de rangos, D3 un valor de 0 y D4 un valor de 2,114. Ahora bien, y así tenemos sucesivamente para diferentes valores de n. Esta tabla se extiende un poco más, pero eso es lo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Otro aspecto que es importante en el caso de los gráficos de control XR, ¿sí? O para variable cuantitativa, es que los gráficos XR se utilizan si mi tamaño de su grupo llega hasta 10 unidades. Para mayor de 10 unidades, yo utilizaría el diagrama XS, que me vincula las medias y las desviaciones estándar. Entonces, en lugar de sacarle el rango a lo que va a ser las unidades que constituyen la muestra, determino la desviación central, la desviación estándar. ¿Por qué? Porque ya después de tantas unidades, pierde como la potencia de medir la variación, lo que es el rango y adquiere mayor certeza lo que es la desviación estándar en el caso de esa muestra. Entonces ya más de 10 unidades pues es un gran número y es preferible trabajar entonces con un parámetro que es un poco más certero como es la desviación estándar en lugar de ocupar lo que va a ser el rango. Entonces, bien, aquí teníamos, estos fueron los diagramas resultantes para ese ejercicio que hicimos en clase. Y ahora vamos a conocer un poco lo que es el proceso de interpretación. Si bien sabemos que hay varios software que nos pueden generar directamente las gráficas, algo que es bien importante es cómo interpretar una gráfica de control, que me diga a veces más información con respecto al proceso, que yo lo sepa interpretar, qué debo hacer, qué es lo que me está diciendo. Entonces, en este caso, nosotros podemos, según algunos autores, delimitar la zona de la línea central hacia cada uno de los límites. Y según algunos autores, van a determinar lo que va a ser la zona C, que está ubicada a un sigma, tanto por encima como por debajo de lo que va a ser mi línea central. La zona B, que va a estar ubicada a 2 sigma, ¿sí? Por encima o por debajo, y la zona A, que es la más cercana a lo que van a ser mis límites de control. ¿Eso para qué me sirve? Eso me va a servir para poder detallar un poco más si la variación que está presente en el proceso es muy amplia o es muy estrecha. Incluso en algunos de los autores que puedan consultar con respecto a la interpretación de estas gráficas de control, es necesario hasta contar cuántos puntos consecutivos consigo en la línea C para decir que hay muy poca variabilidad o cuántos puntos consecutivos consigo en la zona A, que sean los que me indican que hay mucha variabilidad. Por ejemplo, en el caso que yo esté graficando y mis lecturas sean de más o menos como unos 40 puntos y yo veo que hay puntos consecutivos que están cerca de los 10 puntos consecutivos en la zona A, es una señal de alerta. ¿Por qué? Porque está muy cercano de lo que son mis límites de control. O por el contrario, si tengo puntos consecutivos que no salen de la zona C, hay muy poca variabilidad y eso tampoco es favorable a la hora de interpretar lo que va a ser un proceso. Entonces, lo que vamos a conversar en estos momentos es señales de alarma o de alerta de ciertos procesos
que tienen ciertos comportamientos que incluso a pesar de no salir los puntos fuera de mis límites de control, yo debo investigar un poco más qué es lo que está pasando con el proceso. En este caso, la principal señal de alerta es que alguno de los puntos salgan de mis límites de control. Incluso si yo tengo mi gráfico de medias y tengo mi gráfico de rangos y en el gráfico de medias ninguno de mis puntos sale de mis límites de control, pero en el gráfico de rangos al menos un punto, yo no puedo concluir que mi proceso se encuentra bajo control. Ya solamente por ese punto, el proceso no se encuentra bajo control. Es como la principal señal de alarma. En este caso que estamos observando en pantalla, ¿sí? Vemos que si bien los límites de control, ¿verdad? Demarcan mi zona de control y ninguno de mis puntos sale de los límites de control. Pero ¿qué sucede? Estamos viendo que los puntos van alternando, pero que como que se me está corriendo hacia la parte inferior como el valor promedio de lo que es el comportamiento del proceso. Es como si yo estuviese desplazando todos esos puntos. ¿Qué me da a entender esto? Esto es interpretado como el cambio de nivel y puede deberse a que haya nuevos trabajadores, nuevas máquinas, nuevos materiales o nuevos métodos en el proceso que me indiquen que se está comportando distinto. Cambios en métodos de inspección, mayor o menor atención por parte de los trabajadores o que inclusive el proceso ha tenido una mejora o ha empeorado con respecto a su comportamiento. Criterios más usuales para ver este patrón, un punto fuera de los límites de control o una tendencia clara, que es lo que estamos viendo, y larga de los puntos que caen hacia un solo lado de la línea central, ¿sí? ¿Qué pruebas podemos hacer para poder detectar este patrón? 8 o más puntos consecutivos en uno de los lados de la línea central. Al menos 10 de 11 puntos consecutivos caen bajo el mismo lado de la línea central. Por lo menos 12 de 14 puntos consecutivos ocurren del mismo lado de lo que es la línea central. Esas son como las características para yo poder decir está ocurriendo un cambio de nivel. Y puedo entonces decir, a pesar de que mi proceso está bajo control, hay algo que yo tengo que por allí estar investigando. Otra interpretación u otro fenómeno que podemos ver son las tendencias, ¿sí? Si bien en este caso, a diferencia del anterior, porque el anterior es como que bajáramos completos, ¿sí? En este caso veo que hay como una tendencia al ascenso o se puede pretender también presentar una tendencia hacia el descenso. ¿Y qué puede estar ocurriendo aquí? Puede ser que haya un deterioro o desajuste gradual del equipo de producción, un desgaste en herramientas, ¿verdad? Una acumulación de productos de desperdicio, calentamiento de máquinas, cambios graduales en lo que es las condiciones del medio ambiente. Algo está sucediendo. ¿Qué puede a mí identificarme que este fenómeno está ocurriendo? Que yo observe 6 o más puntos consecutivos en ascenso o en descenso, un movimiento demasiado largo de puntos hacia arriba o hacia abajo de lo que es la carta de control, aunque no todos los puntos estén en ascenso o en descenso. Bien, entonces tenemos por aquí el cambio de nivel y tenemos lo que serían las tendencias. Otro fenómeno que también podemos detectar son como presencia de ciclos, que hay como un comportamiento periódico del proceso que tiende, no es que sea exactamente igual, pero tiende como a lo mismo. En este caso pudiésemos ver que fíjense que como que suben los puntos, luego hay como una baja, vuelven y suben, vuelven y bajan, y hay como cierto comportamiento cíclico. Pero detecten, estos son todo dentro de mis líneas de control. Está en mi zona de control, pero hay algo por allí que está pasando. Cambios periódicos en el ambiente, diferencias en los dispositivos de medición, rotación regular de máquinas u operarios, uso alternativos de 2 máquinas u operarios o materiales, ¿sí? Son condiciones. Entonces, fíjense que las gráficas me pueden todavía, cuando yo las sé interpretar, dar un poco más de información con respecto a el proceso. Aquí vemos entonces el caso cuando se presenta mucha variabilidad.
que tampoco tanta variabilidad es muy recomendable. Vemos aquí puntos consecutivos que están inclusive entre la zona B y A, y consecutivos casi no hay dentro de la zona C. Entonces tenemos, ¿qué puede estar ocasionando esta alta variabilidad? Un sobrecontrol o ajustes innecesarios en el proceso, diferencias sistemáticas en la calidad del material o de los métodos de prueba, control de dos o más procesos de la misma carta, ¿sí? Que pueden estar ocasionando que sean como muy extremas esas lecturas que yo estoy detectando lo que va a ser el proceso. Criterios para detectar este patrón: 8 puntos consecutivos en ambos lados de la línea central con ninguno en la zona C, que es básicamente lo que estamos viendo. Estos puntos consecutivos, no hay ninguno en lo que es la zona C. Entonces, por eso están ambas interpretaciones, ¿sí? Porque algunos autores refieren o son más detallados en cada uno, en contar lo que son los puntos. Que ese análisis nosotros tenemos que hacerlo. Este es el caso opuesto, donde tenemos poca variabilidad, ¿sí? Es el otro extremo, puntos consecutivos solo en la zona C y ninguno en las otras zonas, ni B ni A. ¿A qué se puede deber? Se puede deber a equivocación en el cálculo de los límites de control, agrupamiento de datos de universos completamente diferentes, o puede ser que yo esté ocupando una carta de control que no es la adecuada para el proceso que yo esté evaluando. En este caso, uno de los criterios para poder detectar este fenómeno es que unos 15 puntos consecutivos en la zona C, arriba o debajo de lo que va a ser mi zona central. Bien, entonces fíjense que en este caso, las señales de alerta que vemos son procesos que han sido graficados y todos sus puntos están dentro de lo que son la zona de control, pero tienen patrones que me están diciendo algo más del proceso que yo debo tener en cuenta. Bien, ¿alguna pregunta, duda, inquietud hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Algo que no se comprenda? ¿Voy muy rápido? ¿Voy muy lento? Díganme algo, por favor. Bueno, por el chat Profe, también me pueden escribir. profe, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Por qué sería mala la variabilidad? O sea, la poca variabilidad, porque en el fondo dentro de lo que buscamos en el fondo es que los procesos tengan poca variación. Ok, porque el hecho de que haya muy poca es como el otro extremo. ¿Nosotros qué debemos buscar dentro de un proceso? Que la variación, ¿sí? El proceso tenga puntos que se repartan a lo largo de todas las zonas, que tengamos aleatorio, que no sea un comportamiento que sea como muy, muy rígido. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos que buscar por qué hay muy poca variabilidad. No necesariamente en estos casos es tan beneficioso. O sea, pudiésemos nosotros estar buscando de que sí, sea lo más parecido posible, pero en estos casos, cuando en el proceso hay muy poca variabilidad, hay otras causas que están afectando que no necesariamente favorecen a lo que es el proceso. Total, que en ese caso hay que también evaluar. Si todo está funcionando bien en el proceso, si tiene un comportamiento natural, no debería estar sucediendo eso de que solamente se quede muy cercano del valor promedio. Vale, Bien, gracias, profe. de nada. Bien, ¿alguna otra duda, pregunta? Por mi parte, no, señora. Estoy bien. Bien, gracias. Ok, voy a explicar la diferencia que hay con respecto a las expresiones para el gráfico XS, de manera de pasar a lo que va a ser un ejercicio que vamos a realizar, un poco para ejercitarnos con la aplicación de las expresiones. Fíjense que en el caso de las gráficas de control para variables XS, que son para medias y desviaciones, ¿qué es lo importante o qué es lo que me indica
por cuál gráfico decidirme. Y es el tamaño de los subgrupos o el valor de n. Cuando supera las 10 unidades, yo debo trabajar entonces con un gráfico XS. Se aplican a procesos pasivos en los que se quiere tener una mayor potencia para detectar pequeños cambios. Fíjense que en este caso las expresiones son muy parecidas a las expresiones del gráfico XR. ¿Qué me diferencia? Las constantes que vinculo. En este caso de las medias será el valor de la línea central, la media de las medias, pero voy a vincular la constante A3 que me va a multiplicar la desviación promedio. En lugar de determinar lo que va a ser el rango, determino la desviación y luego el promedio de todas esas desviaciones es el valor que yo voy a incluir en esta expresión. En el gráfico de las desviaciones voy a ocupar entonces, en lugar de la constante D3 y D4, voy a utilizar lo que va a ser la constante B3 y B4 con lo que va a ser la desviación promedio. Entonces, si me voy a lo que es ¿dónde voy a ubicar esas constantes? También para mi tamaño de subgrupo, fíjense que aquí tengo las constantes B3 y B4. Estas son las que yo voy a utilizar para gráficos de control XS. Y la constante A3, que está aquí, también dependiendo de lo que va a ser el tamaño del subgrupo. Bien, entonces el procedimiento es el mismo para construir lo que va a ser el gráfico XS. Solamente que no utilizo lo que va a ser el rango, sino que voy a utilizar la desviación y voy a utilizar lo que van a ser otras constantes, A3, B3 y B4. Bien, entonces, ya teniendo esto claro por aquí, vamos a realizar un ejercicio relacionado con la construcción de un gráfico de control, ¿sí? Para los estudiantes de la Universidad Austral tienen en el CIBEDUC un enunciado que se llama ejercicio propuesto en el CIBEDUC. Y a la profesora Angie yo le había compartido allí el ejercicio que íbamos a realizar. No sé si lo tienen disponible todos los estudiantes o no. Por favor, me lo confirma. Ok. En el caso, por lo menos, de lo que son los estudiantes de la Austral, ¿lograron ubicar el ejercicio allí en el CIBEDUC? Creo que está en Word y habría que pasarlo a lo que sería la tabla a Excel. Sí, profe. Gracias por contestar, por darme una señal por allí. Sí, pueden hacerlo pueden llevar esos datos que están allí, los pueden llevar a Excel y pueden construir allí una hoja de cálculo tal cual como lo hicimos con el otro. Bien, le voy a compartirlo de todas maneras aquí para leer el enunciado. Por aquí no había revisado el chat. Bien, por lo menos para los
chicos de Bucaramanga, tengo entendido que la asistencia les queda registrado directamente con la... allí está la profesora Angie enviando lo que va a ser un formulario. En el caso por lo menos de lo que son los estudiantes del Austral, por favor llenar también ese formulario y ahorita les voy a compartir el código QR para que registren la asistencia. Voy a dejarlos trabajando, voy a dar la explicación de cuál es el ejercicio que vamos a construir y posteriormente confirmamos entonces con lo que es el tema de la asistencia. Bien, ok. Allí estoy compartiendo el ejercicio propuesto que vamos a realizar. Una empresa productora de ladrillos de construcción recibió fuertes quejas de su mayor cliente por la inconstancia de calidad de su producto. Una de las características principales de los ladrillos de construcción es el porcentaje de absorción de agua. Fíjense que allí ya me están diciendo que la principal característica de la calidad es la absorción, porcentaje de absorción de agua. Cuando estamos hablando de porcentaje, ya allí nos damos cuenta que es una variable continua. Bien, en ese caso yo ya discrimino o tengo que trabajar con XR o con XS, porque son las dos cartas que se ocupan para el caso de variables continuas. Se decidió controlar el proceso en base a esta característica, utilizando gráficos de control. Identifique el más apropiado para la situación. Durante una semana se recogieron en cada uno de los 5 días laborables una muestra de 5 ladrillos cada 2 horas, es decir, 4 muestras por jornada de trabajo. Las 20 muestras dieron los siguientes resultados. La muestra 1, ¿sí? Donde se recolectó una muestra de 5 ladrillos, fue de 350% de absorción de agua, 3%, 4,90%, 5,50 y 4,70. Luego, en la segunda muestra, 2 horas después, me constituyen estos valores que tengo aquí. Entonces, fíjense que en este caso, el tamaño de su grupo es de 1, 2, 3, 4, 5, porque es el número de unidades que me va a constituir cada muestra. ¿Qué gráfico voy a ocupar? El gráfico XR. ¿Por qué? Porque es para tamaño de su grupo menor a lo que son 10 unidades. Entonces, estos datos que tenemos aquí los pueden llevar a lo que va a ser una tabla de Excel, una hojita de Excel, donde podemos construir allí lo que va a ser este gráfico de control. Les voy a dar allí unos minuticos para que ustedes vayan construyendo y vayan realizando lo que va a ser la gráfica de control. Si tienen alguna pregunta, pueden formularla. Si le quieren preguntar a sus compañeros de Chile cómo lo piensan hacer o a los de Colombia cómo lo piensan hacer, también está abierto por allí el micrófono. Mientras tanto, voy a compartirles a los de la Universidad Austral, donde registran la asistencia, que es el código QR. Y los que están pendientes, por favor, de registrar en la planilla de la profesora Angie la asistencia, por favor, hacerlo. ¿Alguna pregunta de cómo tenemos que construir el diagrama? ¿Qué hacer primero? ¿Qué hacer después? ¿O estamos todos ubicados? Bueno, parece que estamos todos ubicados porque cuando no hay preguntas,
Voy a generarles el código QR. Aquí está. Bien, el código que está allí en pantalla principalmente es para los de la Universidad Austral, donde de una vez les registro la asistencia, para que por favor lo escaneen.
¿Los estudiantes de Colombia tienen disponibilidad para ubicar los valores de las constantes o requieren que les comparta la imagen? Si no es mucha molestia, podría hacerlo, profe. Sí, cómo no, claro que sí. Bien, allí tienen esa es la tabla completa de constantes. Estaba buscando si se las podía enviar por el chat directamente, pero no ubiqué el enlace. Así que, o sea, no ubiqué la opción para poder compartir el documento vía el chat para que lo tengan de todas maneras allí. Pero pueden tomar entonces allí el valor. Disculpa, Dígame. ¿tú tienes el Excel ahí que lo puedas pasar por el chat? Es lo que no logro. ¿En qué opción? Pero el Excel que tengo no lo tengo solo con los datos. El Excel que tengo ya está todo resuelto. Ah, ok, dale, gracias. De todas maneras, déjame ver si les puedo. A ver, voy a crearles uno. Bien, si alguno me orienta, ¿cómo puedo adjuntar un archivo por el chat de aquí de la
de la conferencia, le puedo pasar el archivo en Excel. Es que no veo la opción de enviar directamente el archivo. Bien, ¿alguno me puede orientar? Vuelvo y repito la pregunta, ¿cómo enviar un archivo por aquí por el chat de Teams? Bien, bueno, no tengo los correos de ustedes para hacérselos llegar, así que imagino que ya lograron entonces pasar los datos de... A ver, Profe, lo que puede hacer es compartir el link, pero solamente podrían visualizar y no editar, porque ahí como que se meten a su archivo. Es como lo que se me ocurre. Sugerencia. ah, sí, es que quería compartir porque aquí, claro, envían por lo menos el link de existencia, fue un link de asistencia, pero un link para pero no veo dónde compartir un archivo. Y no sé si se lo puedo enviar a la profesora Angie y que ella se los reenvíe a ustedes rápidamente. No sabría si pudiese ser otra opción también. Sí, también. Ok. Ya los vamos a compartir.
Bien, les compartí la hoja de cálculo para los de Colombia, se lo compartí a la profesora Angie, ya lo debe tener en su correo y en el caso de los de Chile está disponible en el Cibeduc la hoja de cálculo, allí para que solamente completen la tabla y puedan graficar. Gracias, profesora. A la orden. Bien, alguien que quisiera compartir qué procedimiento ha realizado, hasta dónde van, si han tenido alguna dificultad o cómo les dio el proceso. Si ya lo construyeron, cómo les da, cómo se está comportando el proceso, cómo les dio la gráfica. ¿Alguna señal de alerta por allí?
Bueno, quisiera pensar que están todos trabajando, construyendo el diagrama, que están concentrados. Por lo menos a mí, los dos gráficos meros que estaban bajo control. Ah, bien. Gracias, José. Muy bien. ¿Algún inconveniente tuviste por allí en la construcción? No, Ok, bien, gracias. A ver, ¿quién más por allí nos puede confirmar si la conclusión de José están de acuerdo con que el proceso está bajo control? A mí también me dio que Apoyo, estaba bajo confirmo. control. Sí, Ok, José, Bárbara, ¿a ti también? sí. Ok, gracias, José. Bien. Ok, quisiera saber la opinión de uno de los chicos de Colombia. Joaquín, gracias. Y también te da bajo control. ¿Qué pasa con los chicos de Colombia? ¿Hay alguna dificultad que han tenido? Compártanla, por favor. Ok. ¿Algunos de los que ya concluyó les gustaría compartir el procedimiento que realizaron, que desarrollaron, cómo les dio el diagrama? Ya para ir cerrando con el ejercicio. ¿Qué es más difícil, compartir o construir el diagrama? Ah, ok. ¿No les llegó el archivo en Excel, el que le compartía la profesora? No tengo los correos de todos como para habérselos compartido. Ah, no, ya entiendo. Ahí ya tenemos una dificultad más grande. Me disculpan también que no logro compartir por aquí el archivo, por Teams, no conseguí la opción. Ah, lamentable. Bueno. Bien, algunos de los que, de todas maneras, bueno, allí les va a quedar el archivo, se los irán a hacer llegar más tarde, pero me hubiese gustado que aquí lo construyera. ¿Alguno de los chicos de Chile que quisiera compartir el procedimiento que realizó para la construcción del diagrama? Ya puedo entender que los chicos de Colombia no me van a contestar porque no tienen la base en Excel. Que lo que tienen que hacer de repente pues es copiar del Word y pasarlo al Excel y construirlo. Pero pues claro, les aligeraba un poco más tener la base de Excel. ¿Alguno de los chicos de Chile? Bien, Bárbara, ¿te animas? ¿A compartir mi pantalla? Sí, solo la pantalla. Wow, está bien. Pero ya bueno, es que no sé si los de 3 y el de 4 estaba bien. No importa. O sea, ¿cuál es la idea? La idea es que allí, entre todos, y vayamos construyendo. Si hay algo por allí que se te escapa, yo te voy a ir a apoyar. Ya. Eh,
No sé si se ve. Sí, allí lo estamos viendo. De repente un poquito más grande el zoom, que mis ojos no lo alcanzan a ver. No tanto, no tanto. Ahí. Ahora sí, gracias. Eso. Ok, bien, Profe, ese también fue está lo... la Damaris, si le quiere preguntar. Ya sabe que estamos aquí las dos. Bien, gracias, Bárbara. Entonces, fíjense que en este caso, sí, que teníamos los datos de los porcentajes de absorción de agua, que fueron los que colocamos en Excel horizontal para colocarlos con cada muestra. Lo que hicimos fue determinar la media de cada una de las muestras. 3.5, 3, 4.9, 5.50 y 4.70 lo promediamos y es el valor que me da de 4.32. Y el rango sería el mayor valor, que en este caso sería 5.50 menos el menor valor, que sería 3. ¿Qué hago después? De acuerdo a las expresiones, tengo que determinar el valor promedio de lo que son las medias de esta columna. De allí entonces que me sale la media de las medias y de los rangos, que saco el promedio, exactamente los valores que está allí apuntando Bárbara. Tengo las expresiones y en este caso ellas colocaron lo que fueron las constantes allí en unas celdas para poder facilitar lo que son los cálculos. Entonces determinaron el valor de la constante, ubicaron el valor de la constante, lleva constante A2 para un N de 5 es 0,577. Profe, en realidad este es el Ese, A3. Es que copié y pegué lo de aquí, pero es el A3. ok, pero este XR sería A2. Ah, Sí, porque en este trabajamos con XR, también porque era para un N de 5. Este es distinto al ejercicio que teníamos para XS. Entonces, allí ocupamos esa constante A2. Hay que colocarle el valor de la constante A2, que es 0,577, allí en la celda, ajá, de 3, que es 0, y de 4 para un N de 5, que es 2,114. ujú. Se oyen risas. Está entretenido el ejercicio. Debo No, suponer eso. No, es que la 3 Bien, se usa entonces para el XS nomás, no para el XR. ok. Claro. Entonces, a lo mejor se confundieron por allí. Bien, y lo que hago entonces es reemplazar para determinar los valores de los límites y el valor de la línea central, que ya se mantiene constante, que es el 508 que tenemos allí para todo, límite de control superior y límite de control inferior, que lo reemplazo en las expresiones. Y ocupo también lo que van a ser las expresiones para determinar los límites de control y línea central para el gráfico X, el gráfico de rangos. En el caso del límite inferior es 0 porque la constante de 3 es 0. Y en el caso del superior multiplico el rango promedio por la constante de 4 y determino allí los valores. Selecciono cuáles son los valores de las medias, del límite inferior y superior y el valor central para poder graficar y obtengo entonces cómo sería el comportamiento tanto de las medias como de los rangos. Bárbara, si no tienes inconveniente, puedes por allí correr un poquito la... Ajá. Bien, a todos los que construyeron el gráfico, ¿les dio parecido al que tiene allí Bárbara? ¿Al que está compartiendo? Bien, ¿qué les recomiendo? Gracias, José. Les recomiendo a los chicos de repente de Colombia, si quieren le toman un print de pantalla de lo que están viendo en este momento y cuando tengan el archivo lo construyen. Si tienen dudas al respecto, el día jueves que nos vamos a volver a conectar y nos vamos a volver a ver y hay alguna duda en particular, con mucho gusto podemos revisarlo, a ver si hubo algún inconveniente. Entonces, con respecto a la interpretación que vemos en este caso, ¿cómo están los puntos? Los puntos están todos dentro de mi zona de control, tanto en el valor de las medias como en el valor de los rangos.
Y si bien pudiésemos ver que hay varios puntos consecutivos, al menos en el caso de las medias, pero puntos consecutivos son muy poquitos. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos consecutivos que son los que están cerca de la línea central por encima y por debajo en el caso de las medias. Pero no son tantos puntos como para decir que hay muy poca variabilidad. Al igual, por ejemplo, que vemos en el caso de los rangos, vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vemos 9 puntos consecutivos de un solo lado del valor promedio, pero no vemos que tiene como alguna tendencia, ¿sí? Sino que están como aleatorios y repartidos. Total que en ese caso no podemos decir que hay como alguna señal de alerta, sino solamente que el proceso se encuentra bajo control. Todos los puntos se encuentran dentro de mis límites de control y no tienen un patrón específico o cíclico, sino por el contrario, está aleatorio completamente. ¿Qué podemos concluir en ese caso? Gracias, Bárbara. Si nos vamos a lo que nos decía el ejercicio propuesto, ¿sí? El ejercicio propuesto nos pedía... Este es el enunciado que me dice, una empresa productora de ladrillos de construcción recibió fuertes quejas de su mayor cliente por la inconstancia de la calidad de su producto. Una de las características principales de los ladrillos es la construcción en el porcentaje de absorción de agua. Se decidió controlar el proceso con base a esta característica utilizando gráficos de control, determine e interprete lo que son los resultados. ¿Qué podemos nosotros decir en ese caso? Que el proceso se comporta bajo control con un valor promedio de el valor medio de las medias, la línea central, de 5,08% de absorción de agua, un mínimo de 3,66% de absorción de agua y un máximo de 6,49% de absorción de agua, ¿sí? En el caso de lo que va a ser las medias, con un rango, ¿sí? De variación promedio de 2,45, un mínimo de 0 y un máximo de 5,18. ¿Eso qué me dice? En este caso yo no puedo decir exactamente si, porque me hace falta información, no puedo decir si eso está correcto, si no está correcto, si es lo adecuado, porque no conozco específicamente cuáles son como los parámetros que me está pidiendo el cliente, entre cuánto y cuánto debería estar ese porcentaje de absorción de agua. No sé cuál exactamente, es decir, un buen porcentaje de absorción de agua. Más adelante, es un estudio que se hace cuando ya se tiene las gráficas de control y yo quiero evaluar la capacidad de proceso, pero para eso necesito las especificaciones de entre cuánto y cuánto me está exigiendo el cliente que sea un porcentaje de absorción para unos ladrillos de calidad. Hasta el momento, eso es lo que yo pudiese concluir. Bien, quisiera saber si hay alguna duda al respecto al procedimiento de construcción de lo que sería el diagrama, al menos lo que pudimos avanzar hasta el momento en la interpretación. Me gustaría saber si hay alguna inquietud. O por el contrario, sí, todo ha sido comprendido en el procedimiento, en la explicación. En el caso, por lo menos, vuelvo y repito, de los estudiantes de Colombia, les puedo ofrecer eso. Les pido una disculpa de que no dispongan exactamente ahorita del archivo en Excel, pero por eso les recomendaba, pueden tomarle un print de pantalla, construirlo y podemos, si hay alguna duda, aclararla el día jueves, con mucho gusto. Dudas, preguntas, inquietudes, comentarios. Ok, bien. Voy a interpretar que como no me comentan nada, no hay dudas.
Ok, con esto entonces cerraríamos lo que son los gráficos de control para variables continuas, ¿sí? Importante, cuáles son los dos tipos que manejamos. Importante, cómo vincular o cómo ubicar lo que son las constantes que son necesarias para determinar los límites de control. Importante, las interpretaciones. Cabe destacar, estas interpretaciones de gráficos de control aplican tanto para variables continuas como para variables por atributos. Es decir, para el resto de los gráficos de control que vamos a estar estudiando, también se aplica esta forma de interpretar o identificar señales de alerta. Bien, entonces, si no hay ninguna otra duda al respecto, pienso que estaríamos listos por el día de hoy. Nos estaríamos viendo entonces en la próxima instancia, que es el día jueves. Me despido entonces, ha sido muy grato tenerlos por aquí, tener esta experiencia de intercambio, algo limitada, pero el objetivo es para que veamos que a pesar de la distancia, compartimos aprendizajes y compartimos contenidos. ¿Ok? De mi parte, entonces, que terminen de tener un buen día y nos vemos en la próxima instancia, próxima clase. Muchas gracias. Ok, a la orden, Itzi. Muchísimas gracias, hasta luego. Ok, hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Chao, profe. Chao, profe. Chao, que Chao, estén hasta bien. luego. Chao, chao. Bien, hasta luego. Por aquí que se están despidiendo. Darío, Miguel, que estén muy bien.